Ya está grabando, ya. Ya. Bueno, ya. Buenas tardes, Miss. Este es el curso de Marketing Político. Soy la alumna Valerie Tellón y le voy a presentar la entrevista, quien es estudiante de séptimo ciclo de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos, quien nos va a hablar un poco sobre la situación política actual en nuestro país. Bienvenido, Joel Mariños. ¿Qué nos puedes hablar sobre la situación política ante la candidatura de Rafael López Aliaga? Rafael López Aliaga, este candidato, representante de la derecha conservadora y es obviamente, ¿no?, uno de los candidatos favoritos para ganar los comicios de octubre en Lima, ¿no? Esto es interesante de analizar en el ámbito político electoral por el manejo que tiene Rafael de sus campañas, tanto la pasada como la actual, ¿no? El líder de Renovación Popular y outsider de la política peruana eh, representa dentro de estas elecciones a ese candidato irreverente, ¿no? Irreverente y polémico, que se ha hecho conocido notablemente desde el manejo simpático de su autocaricaturización, ¿no? Y el planteamiento estratégico humorístico dentro de sus campañas electorales, ¿no? Hasta la capacidad que tiene de manejar su candidatura en una estrategia electoral que ha sido repetida en Latinoamérica y en Europa, ¿no?, en los últimos 5 años, que consiste en ganar adeptos apelando a teorías de la conspiración, campañas de desinformación, discursos de violencia contra cualquiera de sus opositores, ya sean políticos, periodistas o entidades del Estado, ¿no? eh, Activistas de derechos humanos, entre otros, ¿no? Eh, Eso sería el panorama que estoy viendo más o menos con la candidatura de Rafael López Aliaga frente a la situación política. Entiendo. Y ahora centrándonos un poco en el personaje que es Rafael López Aliaga, ¿qué puedes opinar de él El personaje de Rafael López Aliaga, como candidato pues, a la política? eh, lo que él constituye como personaje, como es lo que había repetido antes, y lo vuelvo a decir, es la capacidad irreverente que tiene de venderse, de mostrarse dentro de las elecciones, dentro de sus campañas, el manejo eficaz que tiene de saber manejar esa autocaricaturización que tiene él, ¿no? Y también esta capacidad que tiene para eh, ganar adeptos y y manejar bastante eficazmente el aspecto irreverente que él tiene, ¿no?, al momento de tomar acciones a favor o en contra de sus opositores. No entiendo. Em, y ahora con respecto a las elecciones, ¿qué otros partidos o postulantes has observado que podrían llamar la atención o ser una fuerte competencia de Rafael López Aliaga? Actualmente, frente a estas elecciones que se están dando, eh, no considero una diferencia significativa en estas campañas actuales, ¿no?, con las anteriores, para empezar, ya que se siguen sin presentarse verdaderos incentivos para que estos políticos o candidatos construyan organizaciones partidarias y adopten líneas doctrinarias mucho más elaboradas, ¿no?, dentro de sus campañas, y que difícilmente van a ser creadas por reformas políticas, dado que la realidad informal supera cualquier ánimo de institucionalidad, ¿no? Por ello, una salida probable, a modo de hipótesis, claro, consistiría en fortalecer la representación política con independencia de este elemento partido, ¿no? Eso conduce, por ejemplo, al rediseño de distritos electorales que dialoguen mucho más de cerca con la dinámica social, ¿no?, la dinámica económica y cultural que ha transformado a la sociedad peruana dentro de estas últimas décadas, ¿no? Eh, con políticos más cercanos a sus electores, más representativos, se puede crear bastante bien una base para luego innovar agrupaciones políticas que estén mucho más acorde a nuestros tiempos.
También todo esto nos lleva a otro punto importante en donde muchos politólogos también han hablado, tanto nacionales como internacionales, que es la coincidencia en afirmar de que a finales de este siglo pasado este sistema político y peruano está pasando por una profunda crisis, ¿no? Esta crisis de la cual aún se continúa, seguimos continuando siendo testigos, ya que hemos sido testigos de que está debilitando el sistema democrático propiamente dicho, sino también a la base de estos partidos políticos, ¿no? Esta relación entre partidos políticos y democracia es de tal magnitud que no se puede concebir la existencia de las segundas sin la participación de los primeros, ¿no? De ahí que este concepto de partido político, desde sus orígenes en la Inglaterra, ¿no? Hasta ahora ha sido concebida como el fundamento sobre el cual reposan todos los sistemas democráticos, ¿no? Lo dicho nos trae afirmar que una crisis de partidos como la que vimos ahora conlleve a una erosión directa del sistema, ¿no? De este sistema democrático. Personalmente comparto la opinión generalizada de la doctrina política en el que sentido de que para las personas, los ciudadanos, se sientan debidamente representados, se necesita dotar de fuerza y confianza y solidez a estos partidos políticos. En otras palabras, se necesita una reingeniería de estos, ¿no? Solo así se podría garantizar el correcto funcionamiento del sistema democrático, superando esa idea errónea de que emitir un voto cada 5 o 4 años en este caso es un parámetro suficiente para garantizar o considerar este país como una democracia fuerte, ¿no? Eh, Se percibe también en la actualidad de que la ciudadanía se siente poco representado por parte de sus autoridades o estos candidatos, y esta asimilación de desacrédito también incrementa cuando uno es testigo de noticias en donde dos representantes de distintos partidos políticos o de los poderes, tanto ejecutivo, legislativo, judicial, anteponen intereses particulares, ¿no? A los intereses de la nación. Y en muchos casos este egoísmo deslinda bastante con conductas antiéticas, ¿no? O éticas en este caso, evidenciando una vez más la carencia de cualidades académicas y éticas y morales, ¿no? Entre otras más. También podemos mencionar esto que se suma a la aparición de organizaciones políticas, ¿no? En cada campaña electoral, en donde siempre se tientan a alcanzar el poder sin una base sólida de organización, sino más bien aprovechando la coyuntura del momento, ¿no? La inmediatez y el desencanto de la ciudadanía, ¿no? En los actores políticos actuales. Eh, También podemos notar que en la actualidad se ha desaparecido en la actualidad del registro de organizaciones políticas partidos que fueron alguna vez bastante hablados, ¿no? Como en el caso de que se tiene el ejemplo de Perú Posible, el Frente Independiente Moralizador, entre otros partidos, ¿no? Ya que este espacio ahora es el que se disputan las nuevas organizaciones políticas, ¿no? Es necesario analizar no solamente que este desacrédito de los partidos políticos en el Perú no es solo exclusivo, ¿no? Sino también en el papel, para bien o para mal, que ha jugado en contra de su surgimiento, ¿no? Y con Más o respecto a menos. de los partidos, ¿qué opinas sobre Renovación Popular? Bueno, Renovación Popular es este partido que en esta campaña electoral he podido notar más bien que ha sabido manejar bien su campaña electoral y el manejo de su líder político, en este caso Rafael López Aliaga, está teniendo bastante fuerza, ¿no? En el Perú y está cobrando bastante en este caso en las elecciones actuales. Eh,
dentro de la región Lima y cómo ha sabido organizarse, que ha habido una organización mucho más elaborada en cuanto a la campaña anterior, no la campaña presidencial. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por las respuestas y esperamos volverte a ver. Muchas Gracias. gracias.